Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Pepe Robles, estoy acá con Rubén Cortina, como siempre. Ahora vamos a ver, en los controles está Daniel Martín, así que otro programa de Geopolítica y Trabajo. Hola, Rubén. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno. Vamos a tratar hoy acuerdos marcos internacionales, es un tema creo que muy poco conocido, Sí. y importante. Sí, es un tema que está en transición permanente, ya vamos a ver de qué se trata, pero como decís vos, no es un tema demasiado conocido, ni siquiera, lamentablemente, todavía no muy debatido en los movimientos sindicales nacionales, ¿no? Todavía no está debatido, con la fuerza que está debatido, por ejemplo, en Argentina, el convenio colectivo, Claro. para poner un ejemplo. Claro. ¿No? Pero bueno, los acuerdos marcos internacionales son unos acuerdos que los sindicatos mundiales, lo que se conoce en inglés como Global Unions, los sindicatos globales, los sindicatos mundiales, negocian con empresas multinacionales, a veces no solo con empresas multinacionales, sino con varias empresas multinacionales y varias marcas, para tener un piso laboral, para que no haya esclavitud, para que no haya trabajo infantil, para tener un piso laboral. Hay varios convenios de esto. Ahí está, mira, están firmando el acuerdo marco global. Sí, son una suerte de sucedáneo de convenio colectivo, digamos. Mínimos, vos lo dijiste, son pisos. Habitualmente se referencian en los derechos fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Hay algunos que se los llama de segunda generación, que son aquellos que han logrado incorporar otras temáticas distintas y que enaltecen al acuerdo a los derechos fundamentales del trabajo. Hay algunos acuerdos, por ejemplo, hay algunas empresas multinacionales que llaman por la segunda generación de acuerdos marco, y son importantes porque cumplen varias funciones, ¿no? No solamente las funciones normales de regulación de las relaciones laborales al interior de la multinacional, esté donde ésta se encuentre, sino que además permiten avanzar la conformación de estos acuerdos, que es, como vos dijiste, con un sindicato global, permiten un margen importante de organización de los trabajadores en aquellos países en donde la organización sindical está más débil o se dificulta. Ese es un poco el tema. Claro. En general son empresas que tienen su sede, la mayoría de ellas en Europa, algunas en Estados Unidos también, alguna en Brasil, hay otros países, España. En general son empresas que ya tienen negociación colectiva. Nacionalmente. Nacionalmente, entonces el sindicato nacional le dice, pero mirá, con nosotros está bien, pero vos tenés unas sucursales allá en Argentina, en Perú, en Tailandia, y eso es un desastre. Claro. Entonces, no, pero ¿cómo va a ser un desastre? Ahí hay trabajo infantil. Entonces, por supuesto, en algunos casos las empresas tomaron en serio el tema y entonces dijeron, no vamos a permitir que nuestras sucursales en esos países cometan semejante barbaridad. Sí, porque además los sindicatos globales se encargan a través de sus afiliadas de realizar campañas, obviamente, de denuncia de la existencia de estos abusos en algunos países, y esto a veces permite, digamos, influenciar a determinadas multinacionales a sentarse a la mesa de negociación. Todo empezó con el escándalo, no todo empezó, porque esto venía de antes, pero yo creo que explotó con el escándalo cuando empezaron a sacar fotos de niños haciendo pelotas de Nike y zapatillas de Nike en Camboya y en Tailandia. Y entonces armó un gran escándalo y entonces se vieron obligadas las empresas a lavar un poco sus imágenes y muchas sacaron los famosos códigos de ética, de ahí vienen los famosos códigos de ética. Hay algunos activos en la década del 80. Ahí la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, con Danone y con Nestlé, fueron las dos primeras empresas en donde empezó a haber cierto atisbo, no diría exactamente de cómo es un acuerdo marco global hoy, pero sí acuerdos que
terminaban en estos códigos de ética unilaterales que vos decís. Sí. La gran explosión de los acuerdos marcos globales aparece en los 90, ahí aparece al mismo tiempo que aparece una gran explosión de los sindicatos globales, ¿no? De los sindicatos de sector, a pesar de que son organizaciones sindicales viejas, ¿no es cierto? Estamos hablando de organizaciones de fines de 1800, principios de 1900, y hay una gran explosión de estos acuerdos en los 90, ¿no es cierto? Y la verdad que son cosas positivas, porque vos tenés, no sé, por ejemplo, la UNI, que es el Sindicato Global del Sector Servicios, Comercio y Servicios, Bancario, Salud, Telecomunicaciones, Postales, Gráficos, tiene alrededor en este momento de 65 acuerdos marcos globales. Claro, uno dice que poco, sí, pero abarcan muchos millones de trabajadores. Sí, grandes empresas multinacionales. Y importantísimas empresas multinacionales, estoy hablando de Banco Itaú, Carrefour, Teleperformance, es decir, que es el call center multinacional más grande del mundo. Y sí, ahí tenemos, mirá, ahí tenemos. Bueno, ahí tenés. De algunas. De algunas, sí. Pero mirá las empresas que están, claro, Volkswagen, Ford, claro. Citroën, Telefónica. Itaú, ahí está, Scanca. Itaú, Sí, Telefónica, sí. Es importante. Ahora, esto requiere un trabajo previo muy importante de los sindicatos locales, del sindicato global, y con una habilidad que permita, merced a las diferencias que existen en el negocio de la empresa en cada lugar, en donde en algunos lugares hay convenio colectivo con la empresa y en otros lugares donde no hay convenio colectivo con la empresa. Yo siempre digo, cuando hablo de estos temas, para nosotros en Argentina, que tenemos un nivel de sindicalización y de negociación colectiva respetable, está bien la existencia del Acuerdo Marco Global, y es una obligación nuestra desde el punto de vista de la solidaridad internacional y la construcción global, etcétera. Para otros es un vaso de agua en el medio del desierto. Claro. Porque vos haces un Acuerdo Marco Global con la empresa tal, si esa empresa está en un país, además de estar en otros, pero está en un país en donde hay poca práctica sindical, porque hay represión por parte del Estado a la actividad sindical, porque la tasa de negociación colectiva es baja, lo que fuere, o las estructuras sindicales de sindicatos de empresa, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, si vos firmás un acuerdo de esta naturaleza con esa empresa en ese país, o con una empresa en ese país, que realiza sus negocios en ese país, su giro comercial en ese país, bueno, para eso, compañeros y compañeras, ese acuerdo es, de allí se agarran para vivir. Sí, para que no te echen, para que no te maten. Exactamente. No por ahí para regular el salario, todavía no se ha llegado a esos niveles, pero sí por lo menos para respetar los derechos básicos, los derechos fundamentales del trabajo. Entre ellos la organización sindical, la negociación colectiva, el no al trabajo infantil, no a la discriminación. Bueno, así que son instrumentos importantes. Cada instrumento tiene su historia, no hay una única historia de los instrumentos, vos mencionabas ahí en la temática que íbamos a charlar hoy el caso Carrefour Colombia, que es un caso bastante emblemático. Bueno, eso fue una cosa muy particular, derivada de un acuerdo marco global, que después lo vemos. Así es. Ahí tenemos una imagen más o menos del esquema básico, que es lo que vos ya mencionaste hoy, que es cumplir la legislación mundial básica que hay, pero hoy por hoy la legislación básica no se cumple en muchos casos. En muchísimos casos no se cumple. Dejad un poquito más, Daniel, por favor, así vemos un poquito. ¿Ves? Es jornada decente, condiciones de trabajo decente, que no haya trabajo infantil, que no haya discriminación, que se cumpla, que no haya discriminación de género, que no haya discriminación racial, y que se cumplan la libertad sindical y el respeto a las libertades sindicales. Pucha, ni en Argentina se puede decir. No, claro. Que se cumplan todas este tipo de cosas. Y ni que hablar en otros países de América Latina, y ni que hablar en el Asia o el África. Entonces, como decís vos, es un instrumento importante. Es un vaso de agua en el desierto, nada menor sobre todo para las personas que se comprometen con el sindicalismo y que están amenazadas en su trabajo, e incluso, te digo, en su vida, porque lo de Colombia se dio en el marco no solo de problemas de que te despiden, sino que te maten, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, el acuerdo se firmó de poquitito después de que Uribe pierde las elecciones. Pero y después todo el mecanismo de firma o el proceso hasta la firma del acuerdo
como dije, suele tener distintas aristas, ¿no? Los sindicatos globales generalmente trabajan con lo que se llaman networks o alianzas. Así es. O sí, ese tipo de ámbitos en donde participan todos los sindicatos que están afiliados al sindicato global que tienen en su jurisdicción una sucursal de la empresa multinacional. Bueno, eso es importante porque permite un grado de organización global del trabajo, o regional, depende, de altísima calidad, porque permite, en primer lugar, conocer las experiencias. Se juntan allí sindicatos y trabajadores de ámbitos en donde, como yo describí al principio, no hay mucha práctica sindical porque hay represión o por lo que fuere, con sindicatos en donde hay un nivel respetable de sindicalización y de negociación colectiva. Entonces, ahí se transmiten buenas prácticas, se conocen, eso es sindicalismo internacional puro. Sí, y hay un tema también importante en eso que decís, que es, la empresa te respeta si vos tenés organización sindical ahí en cada lugar. Es fundamental. Si no, no te respeta. Entonces vos querés reclamar algo, no sé, en Perú, en Costa Rica, no importa dónde. Sí. Ahora, si vos no tenés un grupo de trabajadores realmente actuando en Perú o en Costa Rica, directamente no te reciben. Ahora, si lo tenés, sí, te reciben. No hay sindicalismo internacional si no hay sindicato local fuerte. En la base. En la base. Esto tiene que quedar absolutamente claro, lo cual no quiere decir que un pequeño grupo débil pueda tomar ganancias, para llamarlo de alguna manera, de un instrumento como este. Y porque ahí es donde interviene esto, es decir, vos formaste un pequeño grupo en un lugar, y ya automáticamente tiene un paraguas. Exacto. Para que no los persigan, para que es no un los paraguas. maten y para que te reciban. No, claro. Porque acordate que eso que hablamos siempre, el sindicalismo es antes que nada tener a alguien del otro lado de la mesa. Si no sos un sindicato, esta es la realidad. Y justamente lo que te permite este paraguas es que aún un grupo muy chiquitito de trabajadores que normalmente no hubieran sido recibidos por una empresa gigantesca, es recibido. ¿Por qué? Y porque hay una organización mundial. Sí, en el caso de la UNI, un sindicato chiquitito que está en inferioridad de condiciones, gravemente en inferioridad de condiciones, sabe que cuando se sienta con ese sindicato, que por más que localmente tenga un grado de debilidad alto, atrás hay 22 millones de afiliados. Claro. Entonces te reciben. La cantidad de afiliados que tiene la UNI. Entonces, porque no son los acuerdos marcos. El acuerdo marco es muy importante porque establece una continuidad. Pero el solo hecho de tener relaciones, aún con empresas, vos tenés una relación con una empresa en Estados Unidos, o en Japón, o en Argentina. Esa empresa tiene una sucursal en otro país. El solo hecho de que vos en la madre patria tengas una buena relación, una relación constante con el sindicato, ya te permite actuar en otro país aún sin convenio colectivo. Claro. Porque haces gestiones. Sí, claro. Che, no me están diciendo que ese que tenés ahí no están respetando a los trabajadores. Claro. Y automáticamente con eso ya tenés como mínimo la reunión y le metes un problema. Ya empieza a cambiar el panorama, empieza a cambiar. Después tenés todo un trayecto que recorrer, que lo ideal sería que en ese lugar en donde no hay negociación colectiva se culmine con un sindicato organizado que pueda negociar colectivamente con la empresa. Ayer comentaban en una reunión en el Congreso de FATIDA, de la Federación Gráfica, se comentaba una empresa multinacional que armó una cena para los trabajadores y se le hizo pagar a los delegados. Bueno, automáticamente eso es una empresa multinacional, que hay varios de los afiliados a la UNI que tiene relaciones con la empresa madre. Entonces ya hubo una queja ahí, y claro, es un gerente picarón de un país del tercer mundo que cree que puede hacer cualquier cosa, claro, pero no puede hacer cualquier impune, cosa. Que se no cree es impune. tan fácil. No, claro, entonces, bueno, ese tipo de... Aún en ese caso no hay ni siquiera un convenio marco, pero hay una relación. Sí, claro. Y después hay esto que yo te decía, que no terminé de comentar, de las alianzas, ¿no? Las alianzas son como embriones sindicales, globales o regionales. Si quien lidera la alianza tiene capacidad organizativa propia local, más lo que ayuda respaldando el sindicato global, vos podés hacer infinidad de cosas con esa alianza.
desde las medidas de fuerza que se te antojen. Pero explica, ¿qué es una alianza? La alianza, como dije recién, en la alianza se reúnen los sindicatos que tienen en su jurisdicción una sucursal de la empresa multinacional. Sindicato de varios países. De varios países, claro, sí, sindicatos de varios países. Entonces vos tenés, qué sé yo, tenés en la UNI, que es el sindicato que más conozco de cerca, vos tenés cada una de las multinacionales que tiene la alianza Carrefour, la sí, alianza Walmart. Y la alianza generalmente es un disparador para que se inicie un proceso de negociación que culmine en un acuerdo marco. Que, por ejemplo, es lo que existe, por ejemplo, en América Latina con Cencosud, por ejemplo, que es una empresa multinacional del sector supermercadista. Hay una alianza funcionando, claro, está allí funcionando la alianza. El objetivo final es conseguir un acuerdo marco regional, sería, porque se trata de una multilatina, una empresa multinacional multilatina. Que actúa en América Latina. Claro. Así que fija militancia la alianza, ¿no? La alianza o la red, si la querés llamar red, también se la puede llamar red. Por eso cumple un rol organizativo también. Todo el proceso de conformación tiene mucho componente organizativo, que cae muy bien o encaja muy bien en realidades donde la organización lamentablemente es muy débil o es débil, ¿no? Sí, es una herramienta para generar organización y para protegerlas. Exactamente. Para que no las maten. Más allá de lo que después puede generar un acuerdo marco ya firmado, que además, como el convenio colectivo, hay que militarlo. Sí, claro. Sí, claro, el convenio colectivo, bueno, a ver, como todo, vos firmás, la letra, el papel claro, en sí mismo no garantiza claro, que cambie la realidad. Yo me acuerdo que había algunos yo hoy ya no tanto, pero había algunos compañeros y compañeras que decían, no, pero los acuerdos marcos no sirven para nada, no sirven para esto, no sirven para lo otro. Bueno, como todo, el convenio colectivo que no se milita, no se administra, no se monitorea, no se está ahí presente con el sindicato, los delegados de base, etcétera, tampoco funciona. Sí, los acuerdos marco internacionales son casi todos empresas europeas. Es decir, ahí hay un déficit que no es un déficit, es una necesidad de ampliarlo a empresas norteamericanas y sobre todo las nuevas empresas latinas y asiáticas. Asiáticas, exacto. Y asiáticas. Bueno, chinas, en los últimos coreanas. tiempos se ha avanzado bastante, en todos estos lugares que vos nombraste, se ha avanzado mucho más en Asia-Pacífico. Allí la presencia de determinadas empresas tecnológicas que se han avenido a sentarse a la mesa a discutir con la UNI algunos acuerdos. Bueno, esto es importante. Y hay que tener en cuenta este tema del cambio tecnológico, porque también los sindicatos globales demandan dos cuestiones hoy día. La primera es la cadena de valor y la segunda es el cambio tecnológico. ¿Qué hacemos con inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, 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 al interior de esos acuerdos? Los que se firmen de ahora en adelante y los que ya se firmaron para entrar ya a discutir segundo nivel, digamos, más derechos, más monitoreo, más control, etcétera, ¿no? Así que esto está pasando mucho en Asia, no tanto en África. En Europa algo ayuda, en Europa la existencia de lo que vos vas a mencionar ahora, que son los comités de empresa europeos, que es distinto, no es un sindicato global, es un comité de empresa. Pero permite saltar, porque como esa empresa que es europea probablemente tenga sucursales en América Latina, o en África, o en Asia, si yo ya tengo relación con esa empresa a nivel de comité de empresa... Facilita las cosas. Claro, porque es un comité de empresa, en última instancia. Claro. Y la empresa tiene una sucursal en Argentina o tiene una sucursal en Costa Rica. Entonces, si yo tengo un problema, yo soy trabajador, represento a los trabajadores de la empresa y hay un problema grave en Costa Rica, y te tienen que dar una respuesta. Sí, claro. No se pueden quedar callados. Sí. Los comités de empresa son comités creados al calor de la Unión Europea y su componente sociolaboral. La idea de la Europa social es lo que da un poco bajo origen, ataque ahora. Bajo ataque ahora, sí. Es lo que da origen a estos comités de empresas. Se trata de comités que se crean en empresas multinacionales que operan en territorio europeo en más de 5 países. Creo que también hay, no me acuerdo bien, pero creo que también hay un
un requisito de cantidad de trabajadores. No son el sindicato, esto es importante, no son el sindicato, pero se puede visualizar al interior del comité de empresa la presencia de los sindicatos más importantes, ¿no? Y bueno, hay momentos en que el no son el sindicato, quiere decir que cuando los eligen, porque son elegidos, sí, correcto, sí. No es obligatorio que estén afiliados a ningún sindicato. Puede ser un trabajador muy representativo. Exactamente. Lo que no puede ser es un candidato de la empresa. Sí. Tiene que ser siempre independiente de la empresa. Sí. Entonces, la mayoría, los sindicatos tienen esa garantía, que primero son independientes de la empresa. Claro. Y segundo, pero bueno, puede ser un trabajador muy representativo. Y perdón, ha habido contradicciones en la historia de los comités entre la organización sindical y el comité de empresa. Sí. Lo que han hecho los sindicatos globales en los últimos tiempos es acercarse más a los comités de empresa. Es decir, la idea, la estrategia es decir, no vamos a confrontar con los comités de empresa, vamos a ver qué dicen, hay que escucharlos y cómo nosotros podemos acercarnos. Con Carrefour sucede eso, hay un comité de empresa europeo muy importante de Carrefour, y el presidente del comité de empresa europeo, que es francés, es un activo participante de la UNI desde su sindicato, ¿no? O sea, me parece muy inteligente la estrategia de acercarnos. Yo tuve reuniones con ellos, tienen su particular forma de ver la negociación, su particular forma de ver la empresa, están adentro de la empresa permanentemente. Son un órgano de la empresa. Son un órgano de la empresa. Entonces, es importante y han tenido un papel muy preponderante en la legislación europea sociolaboral. De las directivas, las famosas directivas europeas en el campo laboral, han tenido un rol muy destacado. Muy destacado. Entonces, digo, no dejan de ser instrumentos también importantes, porque ¿no? son instituciones, ¿no? Hay que darse cuenta también en este mundo tan complicado que está viniendo ahora y tan ambiguo, sí, ¿no? Sí. Con avances y retrocesos. Inestable también. El tema de las instituciones laborales, de las instituciones que en el seno de la empresa, donde los trabajadores y las trabajadoras puedan incidir de algún modo y hacer escuchar su voz. Antes parecía insuficiente, porque antes los sindicatos eran tan fuertes que te hacía una huelga e imponían. Pero hoy ya no funciona así, y no va a volver a funcionar así, porque vos tenés empresas en todos lados del mundo y hay mucha competitividad a nivel internacional y por lo tanto no hay tanto margen. Entonces vos lo que necesitas son instituciones donde la voz del trabajo se escuche, claro. Porque lo primero que están haciendo es sacándote, que no estés, que las empresas sean manejadas por el multimillonario de turno y que haga lo que se le cante. Claro. Incluso en contra no solo de los trabajadores, en contra de los accionistas. Mirá que ya tenemos muchas empresas que han quebrado y han dejado a sus accionistas tirados por ahí, sí. Sin siquiera darle bola. Después también los acuerdos marcos globales te habilitan a encontrar inteligentemente herramientas nuevas de negociación teniendo en cuenta el escenario global. Entonces hay algunos acuerdos marcos globales que son producto de la presión sobre los grupos de inversión, por ejemplo. Nosotros acabamos de firmar hace un año atrás, la UNI, acabamos de firmar un acuerdo marco importantísimo con el call center más grande del mundo, que es Teleperformance, sobre la base de conversaciones y denuncias sobre el incumplimiento laboral de los derechos fundamentales del trabajo en Teleperformance en varias partes del mundo. Esto fue recogido por la prensa, le bajaron a la empresa las acciones en la bolsa, a los 3 días estaba el presidente de la compañía hablando con la UNI. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque hay grupos inversores que inteligentemente trabajados desde el punto de vista sindical no quieren tener sus dineros invertidos en una empresa que maltrata a las compañeras, a las mujeres, discrimina. La imagen es un tema muy fuerte, sobre todo para estas grandes empresas. Exacto. Entonces, eso fue un gran triunfo de la UNI, la verdad que con una militancia de la alianza espectacular, con logo propio, la alianza, moviéndose en los distintos países. Algo parecido, sin lograr el acuerdo y con mucha más batalla, si querés para definirlo, es Amazon. Es decir, en Amazon y en lo que fue antes Walmart,
que no se logró tampoco un acuerdo marco. Dos empresas muy antisindicales. Muy antisindicales. Nosotros en Argentina fuimos impulsores de la alianza Uni-Walmart, a nivel regional primero y después a nivel mundial. Nosotros en Argentina, Walmart, cuando estaba acá, estaba organizado. No de una alianza con Walmart, sino de la alianza de los trabajadores, sindicatos del mundo de Walmart, para que estén todos conectados. Para que estén todos conectados, sí, vale la aclaración. Bueno, eso partió de acá. Una realidad en donde Walmart estaba sindicalmente organizado. En Argentina. En Argentina. En Brasil estaba organizado, en Chile está organizado, sí, porque está todavía en Chile. Pero había lugares que no estaba organizado. Estados Unidos, que para nosotros el objetivo fue tratar de alivianar ahí la situación negativa, de no poder ni siquiera acercarse a 100 metros de la empresa, de las sucursales, con una política por parte de la empresa profundamente antisindical, organizadamente antisindical, llegaron a cerrar con un manual. Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente: en Estados Unidos existen lo que se llaman Union Busters. Union Busters son empresas y estudios jurídicos que se dedican a romper cualquier indicio de organización sindical. Son un conjunto de abogados, etcétera, etcétera, bancados por las empresas, obviamente, para que cuanto haya un atisbo de intento de organizar sindicalmente, esa persona o ese grupo sea despedido de la empresa. Union Busters, es decir, rompedores de sindicato, vendría a ser la traducción. Bueno, eso está, digamos, a la orden del día en Estados Unidos. Walmart hizo mucha utilización de esto. En algunos lugares se pudo organizar muy tenuemente y en otros no. Llegaron a cerrar supermercados. Exactamente. Porque no podían derrotar al sindicato y por lo tanto prefirieron cerrar. En Canadá, tenemos un ejemplo en Canadá, que los trabajadores del área de neumáticos se habían organizado. Cerraron el supermercado directamente. Para que se den una idea de lo que significa trabajar sindicalmente para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es grave, porque si la empresa se va, vos te quedás en el lugar donde podés desarrollar la actividad, nada más y nada menos. Y hay muchos ejemplos. Está el ejemplo que vos decías, o que vos pusiste en el temario también, de Carrefour Colombia, ¿no? Una realidad que ustedes saben que en Colombia, como lo decía Pepe recién, no solamente se reprimió la acción sindical, sino que se reprimió humanamente con el asesinato prácticamente de 2.500 trabajadores y representantes sindicales en 10 años. Por lo tanto, cualquier atisbo de organización que hubiera generalmente... Sí, hasta hace poquísimo. Y hace poco tiempo, sí. La verdad que hace poco tiempo. Incluso hay recrudecimiento de la situación. En una realidad distinta a la que fue la época en que se firmó el acuerdo. Bueno, ahí... Claro, ¿cuál fue la posición del sindicato global? Dice, bueno, Macanudo, tenemos que estar en todo aquello... Por lo tanto, había muy poca sindicalización, muy poca. Y entre otros casos, en comercio y en los supermercados, no había sindicalización. No había prácticamente. La tasa de sindicalización en Colombia es muy baja, es un dígito, muy baja. Está mejor que hace 10 años atrás, pero está muy baja. Entonces, por supuesto, lo que se planteó fue, bueno, hay que, por supuesto, apoyar la lucha del sindicalismo colombiano a favor de los derechos humanos más elementales, que la vida, a favor de los derechos laborales, acompañar la lucha de las centrales obreras, etcétera, etcétera. Pero también hay que hacer algo desde el punto de vista sindical para poder sentar las bases de un desarrollo sindical que no sea reprimido a los 3 días. Es decir, esa es la idea. Bueno, la UNI había firmado un acuerdo marco, el primer acuerdo marco que se firma en la UNI, en el año 2001, con Carrefour. Una hojita, en donde la empresa se comprometía a respetar el convenio 87, el 98, y no me acuerdo qué número era, el de la representación sindical en el lugar de trabajo. Sí, que son convenios de libertad sindical. De libertad sindical, básicamente. Bueno, nosotros ahí teníamos una oficina de la UNI en Colombia y hubo una conversación y un diálogo con la empresa a nivel local. Hubo una presentación formal exigiendo el cumplimiento del acuerdo marco en la sede central en París. Y la sede central en París se comprometió... La sede central de Carrefour. Es decir, se habló con Carrefour desde París. Sí. Y se le dijo, mire, ¿tenemos este acuerdo? No queremos que nos echen. No, déjenos... Bueno,
Así que inmediatamente empezaron a hacer reuniones de Uniamérica, estamos hablando de Colombia, de Uniamérica, con la empresa en Francia. Y la empresa, cumpliendo las órdenes que le mandaron desde París, decidió, bueno, no echarlo, vamos a iniciar una conversación. Bueno, ahí hubo todo un trabajo para armar el proto sindicato, digamos, porque había que empezar de cero prácticamente. Y bueno, se facilitó la constitución del sindicato. No era el gobierno de Uribe, era el gobierno de Santos, que eran del mismo partido, pero no eran lo mismo. Sí. Santos él había sido ministro de Trabajo. Sí, y además Garzón, que era el ministro de Trabajo, había sido presidente de la CUT de Chile, lo cual facilitó bastante los acercamientos. Por lo tanto, la salida del sindicato y el diálogo social que se entabló en Colombia a partir de esta situación salió en los medios, en la televisión. Yo en ese momento era presidente de Uniamérica, salimos en la televisión con el ministro de Economía, con el presidente de la empresa y con la UNI y la presidenta del sindicato, Luz Marina Díaz. Bueno, esto permitió que, obviamente, yo quiero aclararlo esto, porque es importante, ¿no? Claro, vos partís de un diálogo con la empresa. En una realidad en donde la empresa es represiva o antisindical, un diálogo con la empresa puede ser visto de determinada óptica por los trabajadores con miedo, con temor, claro. Máxime teniendo en cuenta lo que había sucedido hasta ese momento. O sea que no faltaron obviamente las sospechas de cómo puede ser que hablen con la empresa, que la empresa siempre nos echó, no podemos tener convenio colectivo, etcétera. Bueno, había que ir limando todas esas asperezas hasta que los compañeros entraran en confianza. Y además, un elemento importante, una que tiene que ver con lo que hablábamos antes, una cosa es firmar el convenio colectivo y otra cosa es qué pasa en los lugares de trabajo una vez que lo firmás. Lo primero que te encontrás no es que la empresa, que es una sola cosa, se te pone a favor o en contra. ¿Qué pasaba con los gerentes de las sucursales cuando aparece el sindicato? Porque hasta ese momento eran los dueños de la sucursal. A mí no me va a venir a decir el sindicato... Sí, el capanga. Claro, como es en América Latina, en la mayor parte de esas empresas. A mí no me va a venir a decir el trabajador fulanito lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Hubo que hacer una reunión de la UNI con los gerentes de todas las sucursales a nivel nacional. Y tenés gerentes que entienden más, gerentes que entienden menos, gerentes más brutos. Ahí tratamos de recurrir a nuestra más vehemente diplomacia, claro, para que entendieran y que lo que habláramos allí beneficiara a los nuevos representantes y no los pusiera en una actitud de combate sin sentido, sino que la lucha que había que hacerla inteligentemente, lucha inteligente. Que no es contradictorio, la lucha inteligente no es una cosa que perfectamente se compatibiliza. Sí, sí, la lucha, bueno, sí, creo que Sun Tzu dice eso, ¿no? Bueno, el que no entiende pierde. Claro. Así que bueno, con el correr del tiempo, te sintetizo, el sindicato hoy es el sindicato más importante de la actividad privada en Colombia. A los 5 meses de constituido el sindicato logramos sentar a la empresa para firmar el primer convenio colectivo y ya llevan 7 u 8 convenios colectivos con ajuste salarial, premios, etcétera. No sin abandonar la lucha. Ojo, este sindicato... Miles de trabajadores. Miles, estamos hablando de 11.000 afiliados. Luego la empresa pasó a otra multinacional. Eso hay que decirlo también, porque claro, Carrefour vendió a Cencosud. Y compró Cencosud, sí, y Cencosud mantuvo el convenio. Cencosud mantuvo el convenio y mantuvo el respeto a la organización sindical. Esto permitió que además un enorme grupo de compañeros que no sabían lo que era un sindicato, hoy bueno, yo estuve con ellos hace poco tiempo, la verdad que me generó una emoción brutal, porque me recibieron los compañeros, había 200 compañeros del sindicato con las remeras del sindicato, los logos del sindicato, todo. Bueno, hoy UNI tiene la satisfacción, un sindicato global tiene la satisfacción de, con un acuerdo marco, posibilitar la creación de un sindicato y que ese sindicato se despliegue su acción con convenios colectivos, si hay que hacer un paro se hace. Ha habido, obviamente, comprenderás, gerentes que se mancaron y que no querían saber nada, bueno, paro, hasta que él lo acepte. Y la empresa... Además que, a ver... Que haya un sindicato y que haya reclamos por ciertos derechos o reivindicaciones no significa que la empresa no tenga también sus propios intereses
que son tan legítimos como los intereses de los trabajadores, por ahí menos, no sé, a veces menos urgente, porque puede quebrar una empresa también. Sí, claro, por supuesto. Entonces, el conflicto no es que cesa porque hay un sindicato. El conflicto se institucionaliza. Y se procesa. Se procesa. Se procesa, claro. Claro. Entonces, sí puede haber un momento que la empresa, los accionistas están pidiendo más ganancia o el sistema político de cada país. No es lo mismo tener a un Milei de presidente que tener a un Alberto Fernández de presidente. Son distintas las presiones que tienen las empresas. Exactamente. Entonces, conflicto va a seguir habiendo. El tema es que vos ahora lo que tenés es un sistema civilizado de procesamiento de los conflictos. Sí, y hay muchísimos ejemplos, también en los otros sindicatos globales, ¿no? En los transportistas, por ejemplo, la ITF, en el único donde no hay, obviamente, acuerdos marcos es en la IE, que es la Internacional de la Educación, sí. y la ISP. La ISP tiene 3. Tiene. Tres. Bueno, claro, porque debe haber empresas descentralizadas y eso, ¿no? Sí, no sé. Los quise buscar, no lo encontré, pero vi que tenía 3. Bueno, pero... La IE, que es la ISP, Internacional de Servidores Públicos, los y estatales. también te sucede de que... Y la IE, que vos decías, la Internacional de la Educación. Esos no tienen. También puede suceder que vencido el convenio, la empresa no lo quiera renovar. Sí. Con lo cual tenés que estar atento. Como pasa siempre. Atento. Puede ser que no te lo quieran renovar. No es lo que ha sucedido comúnmente, no es lo que ha sucedido comúnmente. Eso es un muy buen dato, que después de 20 años no haya habido un fenómeno de, fue una época que había que mostrar carita linda, ahora que estamos en una época nueva y más cruda, más de derecha, ya no importan los convenios se han mantenido. Sí, en general se han mantenido. Bueno, y después tenés algunos temas más puntuales de nuevo tipo, que yo llamo, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Sí, antes de ir a eso, sí. Incluso para ingresar a eso, porque las empresas multinacionales, en el tercer mundo, que es donde en general se violan más los derechos, no solo tienen sucursales, que tienen el mismo logo, Carrefour Francia, Carrefour Colombia, sino que también tienen contratistas, terceras empresas, que ya no tienen el mismo nombre, y que, pero que deben cumplir con las normas internacionales y los acuerdos marco internacionales generalmente dicen los contratistas y los proveedores tienen que cumplir con estas reglas. Entonces, esto es muy importante también, porque en general las grandes, digamos, Carrefour Colombia, bueno, más o menos va a cumplir un ordenamiento similar al que tiene París. ¿Por qué? Porque hay un contacto diario entre París y... En cambio, no sé, una proveedora, un proveedor que tiene 20 personas, 50 personas en América Latina, o que a su vez es una empresa con... hoy las multinacionales te compran empresas en distintas partes del mundo. Y entonces la suman, pero esa empresa sigue siendo autónoma. Una cadena de supermercados que compra Carrefour, pero que mantiene toda su lógica interna y que mantiene sus principios totalmente primitivos en materia de relaciones laborales, por ejemplo. O ahora está pasando Geopost. Geopost es una empresa muy importante. El sector postal. Del sector postal francesa, muy importante. Compró varias empresas en América Latina, compró una que se llama Aramaco, algo por el estilo, que es de Emiratos Árabes Unidos. Ni siquiera tiene domicilio. Ni siquiera tiene domicilio. El domicilio que dan en Buenos Aires es un domicilio que yo fui puntualmente a verlo. No está cerrado hace años. Esas empresas tienen a todos sus trabajadores uberizados. No hay manera de detectarlos. Bueno, es todo un trabajo. Y esto da entrada a Bangladesh. Sí, déjame que te agregue algo antes, Pepe. El otro tema es el franchising.
Sí, lo mismo que Claro, esto. lo mismo claro, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay muchos acuerdos macro globales que no contienen ninguna norma respecto a la regulación del franchising, muchos. Sí, hoy creo que no queda ninguno. No, bueno, hay varios. Nosotros en UNI tenemos varios porque se firmaron mucho antes de que se produjera el fenómeno Ajá. masivamente. Entonces, por ejemplo, vos firmaste el acuerdo global con Zara, pero en Estados Unidos hay un franquiciado. No dejan organizar. Entonces, ¿qué se hizo? Se avanzó en un nuevo acuerdo macro global que contemplara la franquicia. Por eso es lo que te decía. Lo que decías vos. Y eso permite organizar un poco más. Y ahí caemos, bueno, y ahí como vos decís, ahora caemos en este tema de Bangladesh, ¿no? De Rana Plaza. Claro, Bangladesh, empecemos por acá. Bangladesh es un país que es enorme, que tiene 300 millones de habitantes, mucho más que Brasil. Es enorme y nosotros creemos que es un paísito chiquitito, Sí, no. que está allá. Es un país grande. Y que se ha constituido en los últimos 20 años en un país industrial. Era un país totalmente agrario, como la mayoría de esos países asiáticos, y hoy es un país 50% industrial. Hoy creo que lo que tenemos puesto todos, Daniel, vos, yo, viene de ahí. Aun cuando las etiquetas no lo digan. Así es. Hoy prácticamente produce toda la industria textil del mundo, viene de ahí. Y bueno, condiciones muy Precarias. precarias. Y la mayoría son trabajadoras mujeres. ¿Tenemos un video? ¿Tenemos una No, cosa de esa? No, ¿no? Sí, hay una foto, la número 6 puede ser que sea, sí, es la número 6 de lo que pasó en Rana Plaza. Rana Plaza es un edificio, o era un edificio, Ahí ese está. que vemos ahí, 8 pisos, eso que vemos ahí eran 8 pisos, y se cayó de un día para el otro, Se incendió. se cayó, se Básica- derrumbó. Sí, pero básicamente producto de un incendio. Por Bueno. eso el acuerdo es un acuerdo sobre centralmente... Pero en realidad lo que hubo el día anterior, se rajó todo. El día anterior, las trabajadoras salen y al día siguiente las obligan a entrar de nuevo. Sí, Y pasó eso. sí. Lo que nosotros la información que tenemos en la UNI es que se incendió el edificio, además de haberse rajado, se incendió, por eso el acuerdo lo que contempla es un acuerdo de seguridad en edificios por incendio. Sí. Así se llama el acuerdo. Bueno, así no importa, pero lo importante es esto. Como vos decís, todo lo que llevamos puesto, casi todo es de allá, de Bangladesh. Sí. Con lo cual, lo primero que se te ocurre es que allí estaban trabajando para todas las marcas. Exacto. ¿eh? Por eso Era como hablábamos una de, empresa multimarca. por eso digamos. hablábamos de franquicias y proveedores. Claro. Entonces ahí estaban todas las grandes empresas y Estaba Zara, Ya, estaba todos. Nike, Walmart, estaban todos. todos. Bueno, y hay dos sindicatos globales, la Industriol, que representa los textiles, Sindicato de la Industria. Sindicato de la Industria, y UNI, que representa a los trabajadores de servicios, comercio, iniciaron una muy fuerte campaña, un poco auspiciada también por la OIT. Murieron 1.000 trabajadoras. 1.100 trabajadoras perdieron la vida. Una cosa- Instantáneamente. Hay videos, yo recomiendo que los vean, que son muy fuertes sobre lo que ha sido el Es sufrimiento. decir, 10 AMIAs. Claro, lo que ha sido el sufrimiento de esa gente. Estos dos sindicatos globales inmediatamente se pusieron en campaña global, conjuntamente con el auspicio de la OIT, y algunas empresas que estaban allí presentes que al principio dijeron, sí, acá esto tenemos que solucionarlo. Entonces fueron dos cuestiones: indemnizar a los sobrevivientes e iniciar una campaña de concientización y seguridad que requería inversión por parte de las empresas. Bueno, yo no quiero mentir con los números, pero hoy día hay cientos de empresas que están cubiertas por estas políticas. Se hizo un acuerdo. Se hizo un acuerdo y están cubiertas por estas políticas en donde los empresarios se han comprometido públicamente, las empresas se han comprometido públicamente a aportar para la estructura de la seguridad. Aportar y mandar inspectores. Y mandar inspectores, que son inspectores independientes. Hay una mesa, obviamente, de conducción del acuerdo o de gestión del acuerdo, que está integrada por los dos sindicatos globales, el gobierno de Bangladesh. Bueno, esto ha posibilitado que muchos menos, no todos, pero muchos menos trabajadores de la industria textil en Bangladesh estén menos expuestos a este tipo de accidentes. Además,
tuvo un efecto interesante en la organización sindical de los trabajadores textiles, porque en aquel momento ganaban $14 por mes, son casi todas mujeres. En este momento ya consiguieron ganar $100 Sí. y reclaman un salario mínimo de 200. Claro, para nosotros $200 es poco y 100 es más poco que 200. Sí, claro. Pero para una persona que gana 14, 100 es casi 8 veces más. Sí, sí, por eso, yo creo que ese tipo de acuerdos, porque esos acuerdos, pongámonos claros en esto, son acuerdos que se logran merced a la negociación. Acá lo que hay es mucho diálogo y negociación. Hay empresas que se alejan, hay empresas que vuelven, empresas que se suman. Mira, en 48 horas, porque esto se largó cuando yo estaba justo en un comité ejecutivo mundial de UNI. Y en el término de los 2 días de duración del Ejecutivo, se sumaron 60 empresas. Sí, hay cientos de empresas. Y ahora hay cientos. Cientos Pero de empresas. en 2 días... Estamos hablando de todas estas. Porque, claro, todas estas. Todos estos. Sí, tengamos en cuenta lo siguiente. La campaña había sido una campaña feroz. Sí, y iba a ser una mostrando campaña más feroz, claro. Hay videos. Se ponía la foto de las muertas. Sí. Y se ponían los logos de las empresas que estaban haciendo, ¿no? Así que en el término de 48 horas se sumaron al acuerdo 60, 70 empresas y después muchas más. Y hoy, la última información que tengo es que hay conversaciones para firmar otro... Bueno, hubo una segunda versión del acuerdo, sí, que yo no sé realmente la profundidad que tiene, porque no estuve presente, mejor que el primero, y además... nació la posibilidad de firmar otro acuerdo en Pakistán. Y otro más en Camboya. Y otro más en Camboya, exactamente. Si se está extendiendo a toda la zona. Bueno, estas son nuevas formas de negociación, nuevos, por lo menos en el cambio de la... Bangladesh era parte de Pakistán. Bangladesh era parte de Pakistán. Creo que incluso hay ahí una pelea... No, Cachemira se pelea entre la India y Pakistán. Pero sí, Bangladesh se independiza de Pakistán. Se independiza, sí. Y Camboya está muy cerquita de Muy Bangladesh. cerquita. Así que eso es toda una acción que realizan los sindicatos globales muy interesante. Permite salvar vidas. Es decir, permite salvar vidas concretamente. Sí, sí. Así que es muy interesante. Si lo pensás, así empezó el sindicalismo mundial. Claro. El incendio que generó... El internacional. De internacional, Claro. Es decir, las grandes derrumbes en las minas que generaba todas esas quejas. Es decir, cuando vos tenés... porque lo hemos hablado creo la vez pasada, que hablamos de higiene y seguridad. La muerte y la lesión es mucho más importante para los trabajadores y para la población, Claro, que el salario. El salario tiene que ser digno, pero que mueras en una mina. Ahora hay 4 trabajadores en una mina chilena y está todo Chile, 4 trabajadores, uno murió. Y está todo Chile atento a eso porque hay 4 trabajadores que no tenían por qué morir. Hay que tratar de que no mueran. No, por supuesto. Entonces, claro, te genera una movilización social enorme. Sí, yo he tenido una experiencia muy personalmente, ¿no? Una experiencia muy interesante de originalidad en el tipo de militancia internacional con este tipo de acuerdos. Yo me comprometí mucho con lo de Colombia, prácticamente vivía en Colombia y la verdad que había que construir eso, ¿no? En un medio ambiente que te mataban. Nosotros mandamos compañeros de Argentina a trabajar allá que estuvieron con protección policial recorriendo el país, donde estaban las sucursales de Colombia. Que te mataban. Sí, claro. Así que te decían, sí, ¿no? Como te dijo algún ministro, sí. Pero nosotros no garantizamos sí, claro, la seguridad. No. No, ellos te garantizan una protección policial. Te garantizan una protección policial mínima y hasta se pueden llegar a ser los desentendidos, pero bueno, nosotros tuvimos aquí en Argentina, en nuestro gremio en comercio, exiliado al que fue presidente de la CUT de Colombia. En la década, sí, en el 90. Estaba en su auto parado en un semáforo y por el espejo vio que se acercaban 4 sicarios a matarlo. Sí, claro. Se escapó del auto y logró, a través de diversos mecanismos, salir y vino acá a la Argentina, estuvo con nosotros, trabajó con nosotros, todo, y lo protegimos hasta que pudo volver con el gobierno de Santos. Ahí volvió.
Pero bueno, estas son cosas que de la solidaridad internacional, ¿no? De lo que significa la solidaridad internacional. Ahora, los acuerdos marcos globales son política internacional del sindicalismo de gestión. Esto es importante recalcarlo. No es una política de diplomacia, que es la que había en la década del 50, del 60 y del 70. A partir de finales de los 80 empieza una nueva movida sindical, en los 90 fundamentalmente, en donde el movimiento sindical empieza a comprender mucho más profundamente el valor de lo internacional desde una óptica de la gestión, tanto política, las conversaciones con las instituciones financieras internacionales, con la Organización Mundial de Comercio, con todo el nuevo rol del sindicalismo. Siempre el sindicalismo tuvo en la OIT, pero a partir de los 90 adquiere un valor y una profundidad mucho más profunda, valga la redundancia. Pero es un sindicalismo de gestión y lucha. De gestión internacional. De gestión internacional. Y el acuerdo marco, perseguir un acuerdo marco global y lograr firmar un acuerdo marco global es, a mi entender, una demostración clara de esa gestión sindical que es vital hoy en día, ¿no? Sí, gestión sindical, entonces. Así que vamos a terminar con eso, gestión sindical. ¿Cómo no? Es un buen tema para otro tema. ¿Cómo no? Sí. Gestión sindical. Sí, claro. Así que... Argentina se caracteriza mucho por la gestión sindical. Sí, claro. El sindicalismo moderno es un sindicalismo de gestión, de organización. Sí. Así que, bueno, este fue el tema de hoy. Convenios, acuerdos marcos internacionales. Así que vamos a ir cerrando el programa, pensémoslo. Es el diálogo social internacional, algo que se necesita mucho en el orden mundial para que el trabajo, para que no esté tan despreciado. Sí, y además es una herramienta que tienen los trabajadores, ¿no? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Chao, Rubén. Chao, Pepe. Gracias, Daniel. Gracias, Dani.